Hola a todos, aquí les traigo el video del perímetro de un polígono que está en la página 188 y 189. Iniciamos. Dice así: dado el triángulo ABC, seleccionen la manera de obtener la medida de su perímetro. Y están los incisos, el A, el B, el C y el D. Todos dicen el perímetro del triángulo ABC es igual a la suma de la base y la altura. Es igual a la suma de la base y la altura por 2. Es igual a la suma de todos sus lados. Es igual a la suma de la base por 2. Ok, vamos a estudiar un poquito y yo considero que podemos hacer un cambio a esto, ya que yo siempre, pues así ando molestando a los alumnos también a veces, pero para que quede claro. Entonces, vean, dibujemos un triángulo primero y otro igualito. Ok, entonces, si nosotros le preguntamos de este triángulo, ¿cuál es el perímetro? Y si nos referimos a la suma de sus lados, pues el alumno lo que hace luego es contar los lados. Y dice 1, 2, 3. Entonces el perímetro es igual a 3. Lo cual no debe de ser, ¿sí? Porque ahí ya no, o sea, yo estoy sumando sus lados. Yo ya conté los lados. 1, 2, 3. Entonces el perímetro es 3. El alumno no estaría, como quien dice, del todo mal. Pero para eso debemos de enseñarles bien que realmente el perímetro es, si aquí tengo esta medida de 3 centímetros, aquí 9 centímetros y aquí 7 centímetros, significa que el perímetro, dice, es la suma de todos sus lados, pero aquí hay algo extraño. Ojo, si sumamos estos de aquí, el perímetro es igual a 3 más 7 más 9, lo cual nos da 19 centímetros. Este sí es el perímetro. Por lo tanto, yo lo que hago es como que especificar más al alumno. Y por eso he creado otro inciso, un inciso E. El perímetro del triángulo ABC es igual a la suma de las medidas de todos sus lados. ¿Ok? Así el alumno, cuando vea esto, pues va a decir, no, pues es la suma de sus lados, ¿no? Entonces ya no va a sumar solo sus lados, sino las medidas de esos lados. Por lo tanto, la respuesta correcta sí es esta. Pero, pues hay que ser un poquito más específicos y pedirle que es igual a la suma de las medidas de todos sus lados. Porque luego ellos nada más cuentan los lados y si tiene 3 lados, dicen el perímetro es 3. Si tiene 5 lados, el perímetro es 5, lo cual pues no estaría bien. ¿Ok? Continuamos. Dice, con la afirmación que seleccionaron, se calcula el perímetro de los siguientes triángulos. Dice, sí, triángulos, argumenten cada caso y obtengan las medidas necesarias. Inciso A, obtengan las medidas necesarias y calculen el perímetro del triángulo ABC y el triángulo DEF. Ok, ¿qué vamos a hacer? Tengo una idea. Primero debemos de medir cada uno de los lados. Ok, en este caso aquí aproximadamente para mí con mi regla virtual mide aproximadamente 7.5. Ok, luego mido esta de aquí, este lado, y hago lo mismo y mide pues 6.3 aproximado. Y mido este otro lado y 9.7 aproximado. Ok, mido de una vez este segundo triángulo, coloco sus medidas de este lado también, de este lado también, y ya tengo las 3 medidas de cada triángulo. Ahora procedo a sumarlas. En el caso del primer triángulo, pues es 7.5 más 6.3 más 9.7 nos da un total de 23.5 centímetros. Para mí, por lo tanto, esa es la respuesta del primer triángulo. Ojo, tú tienes que medir con tu regla normal y ver si la respuesta coincide, ¿no? Este otro, pues hay que sumar el 7.3, 7.3, 7.3, lo cual es igual a 3 por 7.3. Esto también nos va a dar 21.9 centímetros. De manera que el perímetro del segundo es 21.9. El inciso B dice, ¿cuál es el perímetro del triángulo amarillo?
hacemos lo mismo. Podemos medir, en este caso, si nosotros deseamos, vean, tomamos la medida. Aquí estoy quitando la regla más rápido para que pues ustedes vean que la medida es esta, ¿ok? Ahora, aquí después de haber medido, me da pues 6.7, 6.7 y 4. Los voy a sumar y en total me va a dar 17.4 centímetros. Ese es el perímetro yo midiendo cada uno de los lados. O sea, medidas por así decirlo reales. Pero ahora, eso no es lo importante, ya que ¿cuál es el perímetro? Si se dan cuenta, nos acaban de colocar literales. Por lo tanto, tenemos que usarlas. Así que, si observamos aquí hay una A, entonces el perímetro es igual a A, más aquí hay otra A, más otra A, y aquí hay una B, más B. Entonces, simplificamos y el perímetro nos quedaría que hay 2A más una B. O sea, 2A más B. Por lo tanto, el perímetro del amarillo es esto. ¿Ok? Entonces, el inciso C dice, ¿se puede generalizar el procedimiento usado para calcular el perímetro de cualquier triángulo? Y se supone que se responden solitos, sí, sí. Representen algebraicamente el procedimiento. Ok, algebraicamente. Sí, ya que si el triángulo es equilátero y cada lado mide A, entonces el perímetro es igual a 3A. Ok, porque todos sus lados son iguales. En el caso de que el triángulo sea isósceles y sus dos lados serán iguales, o sea, los dos que miden lo mismo le pondremos A y el otro que es diferente le pondremos B. Entonces el perímetro debe de ser 2A más B, como es en el caso de aquí del ejemplo. Y finalmente, si el triángulo es escaleno, pues sus tres lados miden A, B y C respectivamente, entonces el perímetro es igual a A más B más C. Esa es una manera de generalizar, claro, algebraicamente el procedimiento. Sí, solo no he dibujado las figuras, ¿ok? Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora dice, seleccionan la expresión o expresiones con la que se puede calcular el perímetro del triángulo amarillo. O sea que podemos seleccionar dos o tres de estas. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar la misma idea y recordemos que aquí está A y podemos ver la otra A y la B. Y de aquí puedes observar si hay alguna respuesta y obviamente tú tendrás que seleccionarla, o sea, encerrarla, subrayarla. Ya tienes una respuesta. Otra que puede ser respuesta, pues en este caso podría ser la siguiente, ¿no? Aquí está otra que es 2A más B. Después de sumar A más A es 2A más B. Y ahí está otra respuesta. Por lo tanto, ya puedes seleccionarlas, ¿ok? Ahora, dice, procedimientos con literales. Determinen el perímetro del rectángulo y del cuadrado, ¿ok? En este caso, vamos a seguir con la misma idea. Este que está aquí, vamos a hacer primero el rectángulo. Aquí podemos observar que hay un 8U, por lo tanto, el perímetro es igual a 8U. Aquí arriba debe de estar la misma medida, por lo tanto, debe de ser otro 8U. Y aquí a la izquierda debe de estar, pues, una U, que es la que estamos observando, y aquí debe de estar la otra U. Por lo tanto, si simplificamos, tenemos 8 más 8, perdón, aquí nos dio 18U, pero porque ya estaba yo dudando, y es 8 más 8 son 16, más una U, 17, más otra U, 18U. Ya estaba yo como que 8 y 8, 16, y aquí apareció un 18, ya me había preocupado. Pero ok, bueno, he sumado todas de corridito, ¿ok? Entonces, ahora ya sabemos que el perímetro del rectángulo es 18U. Atentos que yo he modificado este numerito de aquí nada más. Ahora, si nos vamos con el cuadrado, hacemos lo mismo. El perímetro es igual y observemos, aquí hay una U. ¿Ok? Aquí debe de haber otra U. Aquí también debe de haber otra U.
y aquí arriba debe de haber otra U. Por lo tanto, si nosotros sumamos, tenemos una U más otra U más otra U más otra U, en total debemos de tener 4U, ¿ok? De esta manera hemos encontrado el perímetro del cuadrado también, ¿ok? Entonces, pues ya con esto queda, yo creo que claro, ¿no? Ahora, aquí en su caso, sí, yo he modificado también los números porque pues había modificado números anteriormente, entonces ahí yo solito me pongo más trabajo. Jocelyn y Paolo escribieron el perímetro del cuadrado y del rectángulo como se muestra en la tabla. Analícenlos y contesten, dice. Inciso A. Dice en este caso, vean que yo ya he colocado casi todas las respuestas, ¿ok? Para que ustedes, pues, nosotros vayamos entendiendo poco a poco, ¿ok? Entonces, ahora vean, dice, ¿qué piensan del procedimiento empleado por Jocelyn y Paolo? Argumenten. Dice, vean, Jocelyn, el del cuadrado es correcto, vean, aquí es igual al de nosotros. En el rectángulo le falta sumar 16U más 2U, si se dan cuenta, como que lo dejó a medias, pues. En el caso de Paolo, pues todo es correcto. Tenemos aquí, él lo que hizo fue multiplicar 4 por U, que es lo mismo, y aquí multiplicar 8 por 2 y 2 por U, en este caso, pues nos va a dar 18U. Por lo tanto, es correcto. Ahora, el inciso B, son correctas las expresiones 16U más 2U y 18U dadas en el cálculo del perímetro del rectángulo. ¿Por qué? El 16U más el 2U hay que sumarlo, ya que son términos semejantes, o sea, lo dejaron a medias. El 18U es el correcto. El inciso C. Comparen sus resultados con los de Jocelyn y Paolo. ¿Cómo son? Expliquen. Los resultados obtenidos fueron el perímetro del cuadrado, que fueron pues 4U, o sea, estamos bien. Y el del rectángulo 18U, por lo tanto, es correcto. Inciso D. Y último, discutan qué características tienen las expresiones. El 16 más 2U y el 18U. Registren en sus reflexiones. Para ello, aquí sí voy a explicar nuevamente. Entonces, el perímetro sabemos que era 8U más 8U más U más U. Esto es igual a estos dos, nos va a dar el 16U. Vean que ahí apareció el 16U. Estos otros dos, aquí bajo el sumando, estos otros dos más U nos va a dar 2U. Aquí ya apareció. Y si continuamos, estos dos, 18U más 2U nos va a dar, perdón, 16U más 2U nos va a dar 18U. Por lo tanto, aquí estos, pues podría decirse que son equivalentes. Claro, acá hace falta simplificar el 16U más 2U. Por lo tanto, bueno, aquí ya con esta parte, acá ya dejé también la respuesta. Dice, perímetro. El perímetro de una figura es la longitud de su contorno. Se obtiene al sumar las longitudes de sus lados. ¿Ok? Esta afirmación, la verdad que a mí sí me gusta, ya se me iba a ir el gallo. Entonces, el inciso E dice, de acuerdo con la información, ¿qué significa que el perímetro? ¿Qué significa que el perímetro es la longitud del contorno de la figura? Otra cosa que tenemos que pensar, vamos a dibujar primero una figura, cualquiera, en este caso un trapecio, y vean, ¿qué significa el perímetro es la longitud? Pues el perímetro va a ser todo este contorno. El perímetro, el contorno de la figura, aquí lo vamos a dibujar. Vean, esto que se dibujó en rojo, eso es el perímetro, es la longitud del contorno de la figura. ¿Ok? El inciso F dice nuevamente, ¿y qué significa que el perímetro, en este caso, es la suma de las longitudes de los lados de la figura? Vamos a dibujar otra figura igualita, pero ahora vean, si nosotros hacemos el cambio y le colocamos literales, pues a esta primera, por así decirlo, línea le llamamos A esta otra
le llamamos B, a esta otra le llamamos C y a esta otra le llamamos D. Entonces, si nosotros sumáramos esas cuatro, siguen siendo las longitudes. El perímetro es la suma de las longitudes de los lados de la figura. Ahí está, aquí ya mencionamos cada lado. Inciso G. Ambas afirmaciones son equivalentes. Sus representaciones, dice, con literales, números y operaciones también son equivalentes. Sí, porque aquí ya lo hemos hecho. Si queremos comprobar, pues simplemente sumamos. Perímetro es igual a más B más C más D. Si en el primer caso, en lugar de literales, usáramos números, debe de funcionar igual. Así que bueno, de mi parte es todo. Nos vemos hasta la próxima.